Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ameyali López Martínez. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo y el día de hoy me encuentro aquí, en este espacio virtual, con la finalidad de dar respuesta a una interrogante que ha surgido a partir de la nueva realidad que actualmente vivimos en esta época de confinamiento. Debido al virus COVID-19, muchos aspectos de la vida han cambiado, entre ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje, que han tenido que adaptarse al uso de herramientas digitales. El hogar se ha convertido en un espacio de estudio, y ante esta situación nos preguntamos, ¿existe cultura escolar en confinamiento? Cuando hablamos de cultura escolar, nos referimos al conjunto de normas, tradiciones, rituales, creencias, entre otros elementos que forman parte de los actores de la comunidad escolar. Y es común relacionar este término con una construcción o un edificio. Pero, ¿será posible que estos aspectos trasciendan más allá del espacio físico de la escuela? En términos generales, podríamos decir que sí, ya que son los miembros de la comunidad quienes aportan significado y sentido a las acciones que ocurren dentro de la misma. Es decir, el espacio físico es solamente el medio o el contenedor, por decirlo de alguna manera, en el que tenían lugar dichos procesos, que ahora se ven trasladados en su mayoría a plataformas digitales y al propio hogar. Con la finalidad de dar respuesta a esta pregunta, a lo largo de este video analizaremos 5 categorías que forman parte de la cultura escolar, para identificar si éstas están presentes en la nueva modalidad de trabajo. Bajo el enfoque de la tradición estructural funcionalista, que es aquella en la cual la organización es entendida como un reflejo del entorno o en respuesta a ese contexto, podemos afirmar que los métodos de enseñanza, las interacciones sociales entre los miembros de la comunidad y otros elementos han surgido como una respuesta a la situación que a nivel mundial se vive, en la cual la tecnología y las distintas herramientas que ésta ofrece son el principal medio de comunicación y de transmisión de información, y donde es necesario que los padres y otros miembros de la familia se involucren de manera activa en las distintas tareas educativas de los estudiantes. Según María Esther Elías, profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, la cultura puede ser funcional o disfuncional para sí misma, lo cual queda de manifiesto al observarse la desigualdad social y económica que está presente en el país, ya que existen alumnos que no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a las exigencias de esta emergencia sanitaria. Las costumbres, en una sola frase, hacen referencia al modo en que se hacen las cosas aquí, y que son características generalmente de un grupo. La dinámica de trabajo que la Secretaría de Educación Pública implementó consiste principalmente en el programa Aprende en Casa, el cual transmite contenidos de los programas oficiales de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en 3 modalidades: por televisión, por Internet y a través de cuadernos de trabajo para aquellos alumnos que no cuentan con conectividad a Internet, pero también se hace uso de recursos como Google Classroom, Zoom, Google Meet y aplicaciones como WhatsApp y Messenger para lograr mantener comunicación. De esta manera, conectarse a sesiones grupales de videollamada, enviar evidencias y productos de trabajo a través de plataformas digitales, gestionar su propio tiempo para la realización de las actividades requeridas y disponer de un espacio de trabajo específico dentro del hogar son algunos ejemplos de las costumbres que el alumnado tuvo que adquirir para el aprendizaje en línea. En el caso de los docentes, ellos de igual manera tuvieron que adoptar costumbres distintas a las que les eran usuales. Por ejemplo, mantener una estrecha comunicación con padres de familia, que generalmente sucedía únicamente en firmas de boletas o juntas generales. Ahora, los padres fungen el papel de intermediarios en el cumplimiento de las labores escolares y además recae sobre ellos la tarea de orientar la adquisición de aprendizaje de sus hijos, lo cual seguramente ha demandado de ellos una serie de cambios en cuanto a sus horarios se refiere. Categoría número 3. Los héroes. Estos representan ciertas características individuales valoradas por la organización y personifican los valores de la misma. La educación en línea ha evidenciado la pasión y entrega que algunos docentes tienen por su profesión, el interés en proporcionar a sus alumnos los recursos didácticos que les permitan aprender mediante actividades bien planeadas y adecuadas al medio digital.
Se han hecho virales casos de profesores que han viajado grandes distancias para llegar a aquellos adolescentes en situaciones vulnerables. O que han designado y modificado un espacio dentro de su hogar para proveer al estudiante de experiencias lo más cercanas posible a la educación presencial. Por otro lado, tenemos a los antihéroes, donde identificamos aquel docente con el cual la comunicación y retroalimentación es escasa o incluso nula. Sus actividades usualmente no tienen sentido ni un valor real para el aprendizaje, puesto que su única intención es cumplir con las exigencias que sus superiores le demandan, y se identifica en ellos una actitud apática y desinteresada. La siguiente categoría es la del lenguaje. Según el autor Julián López Yáñez, mediante el lenguaje se expresan los significados compartidos por la organización a través de metáforas, historias, leyendas y mitos. Es bien sabido que las redes sociales tienen gran importancia en la vida de los adolescentes y que gran parte de su tiempo lo emplean en el uso de estas. Las dificultades y deficiencias de la nueva modalidad de educación han traído consigo un sinnúmero de memes, creados y compartidos por estudiantes de todos los niveles educativos, que constituyen una expresión cómica del sentir común con respecto a la inflexibilidad o falta de interés o compromiso de algunos docentes, es decir, los antihéroes antes mencionados, y que a su vez son un reflejo del estado de la cultura escolar y sus distintos elementos. Los rituales, por su parte, describen las costumbres vinculadas a cierto evento que tiene significado para los miembros de un grupo. En las escuelas, por ejemplo, están asociados a las celebraciones de fechas patrias, las graduaciones, la jubilación de docentes, etc. Estos eventos se llevan a cabo siguiendo un protocolo relativamente estable que comprende una serie de actividades que enfatizan la importancia que los participantes le asignan. Usualmente en las graduaciones, por ejemplo, este protocolo, al menos en México, incluye un código de vestimenta formal, se baila el típico vals y se le da gran relevancia a la asistencia de los miembros de la familia, quienes suelen dar algún obsequio al graduado. Sin embargo, las medidas de prevención implementadas por el gobierno incluyen la restricción de grupos concurridos para mantener la llamada sana distancia. Por esta razón, este año los eventos de clausura fueron en su mayoría realizados en línea, mediante videoconferencias. El protocolo tuvo que ser adaptado. El hecho de que tal celebración se llevara a cabo, incluso en esta modalidad, denota la importancia que ésta tiene para estudiantes, padres de familia y docentes. En conclusión, la cultura escolar es dinámica. Está sujeta a cambios de todo tipo, como los que actualmente experimentamos en confinamiento, y estará presente mientras que sus miembros sean capaces de adaptarse y tomar nuevas formas y procedimientos de trabajo. ¿Dónde reside verdaderamente la esencia de la institución educativa? ¿Se encuentra contenida en los muros que la conforman o son sus miembros quienes le proveen de forma y significado? Estas son algunas de las preguntas que surgen a partir de lo vivido en los últimos meses y en las cuales conviene reflexionar. Solo resta decir que la curiosidad debería ser una de las enseñanzas fundamentales desde los primeros años de vida. De esta manera entenderemos que el aula de clases es solo una de las muchas formas en las que el conocimiento se manifiesta y puede ser apropiado.